Y ahora vamos a hablar del enfoque básico de las infecciones parasitarias. Los parásitos son seres tanto microscópicos como macroscópicos que se aprovechan de otros seres vivos para alojarse y nutrirse. Algunos pueden encontrarse en reservorios, se pueden transmitir tanto por vectores como por ejemplo los mosquitos, pero también mediante la zoonosis, es decir, de animales al ser humano, como por ejemplo el del cerdo al ser humano. Los mecanismos de lesión de las infecciones parasitarias son tanto traumáticos como mecánicos, es decir, por ejemplo, obstrucciones gastrointestinales por helmintos, mecanismos bioquímicos de lesión directa en los tejidos, mecanismos inmunológicos y mecanismos exfoliativos. Los parásitos se dividen a su vez en tres grupos: los ectoparásitos, los protozoos y los helmintos, y estos a su vez se dividen en tres: los nemátodos, los tremátodos y los céstodos. El primer grupo de ellos, los ectoparásitos o también los artrópodos, son la pediculosis, la pulicosis, la tungosis, la simicosis, la escabiosis, la miasis, el aracnidismo, el escorpionismo, las escolopendras y los himenópteros. En este capítulo no vamos a revisar este grupo de parásitos, sino solamente los protozoos y los helmintos. El segundo grupo son los protozoos. Estos son el grupo de parásitos que son seres microscópicos. El tamaño varía desde 2 hasta 100 micrómetros de diámetro y tienen dos tipos de formas: los quistes y los trofozoitos. Los quistes son la forma infecciosa de los protozoos. Tienen una pared celular gruesa, son metabólicamente poco activos y es la forma en la cual los protozoos se transmiten. Por el contrario, los trofozoitos es la forma en la cual adquieren movilidad activa, en la cual se reproducen, y tengan en cuenta que se pueden encontrar trofozoitos dentro de los quistes. Por un lado encontramos el grupo de las amebas, el primer grupo de protozoos, que es la entamoeba histolítica, y el grupo de las amebas de vida libre, que son Naegleria fowleri, Acanthamoeba y Balamutia mandrilis. El siguiente grupo son el grupo de protozoos flagelados, que son Dientamoeba fragilis, Giardia lamblia y Trichomonas vaginalis. Pero también encontramos el Balantidium coli, el Blastocystis hominis y el grupo de los coccidios, que son todos estos que se encuentran acá: el Cryptosporidium parvum, la Ciclospora cayetanensis, la Isospora belli, el Sarcocystis, el Toxoplasma gondii, el Plasmodium, los Microsporidiums, Leishmania y el Trypanosoma cruzi. El siguiente grupo son los helmintos. Recuerden que son nemátodos, tremátodos y céstodos. Los nemátodos son estos que se encuentran acá: Ascaris lumbricoides, los tricocéfalos como el Trichuris trichuria, los Oxyurus como el Enterobius vermicularis, las uncinarias, que son dos: Ankylostoma duodenalis y el Necator americanus. Por otro lado, el Strongyloides stercolaris, la Trichinella spiralis y el grupo de las filariosis, que son Walkeria bancrofti y Onchocerca volvulus. En cuanto a los tremátodos, son solo tres, más fáciles de recordar: la esquistosomiasis, que es el esquistosoma, la fasciola hepática y el Clonorchis sinensis. Y por último, el grupo de los céstodos, que son estos cuatro: las diferentes tenias, la difilobotriosis, que es causada por Difilobotrium lactum, la Hymenolepsis nana y el Echinococcus granulosus. Entonces, como mnemotecnia, ustedes pueden acordarse que la tenia pertenece a los céstodos y el esquistosoma a los tremátodos, y por lo tanto todos los demás pues van a pertenecer al grupo de los nemátodos. Vamos a hablar un poco de los antiparasitarios. En cuanto al grupo de los antiprotozoarios, es decir, fármacos que se utilizan en contra
de las infecciones por protozoos encontramos los antiamibianos como las dicloroacetamidas y los nitroimidazoles, los metales pesados como las sales de antimonio pentavalente para el manejo de la tripanosomiasis y la leishmaniasis, análogos de aminoquinolinas que son la cloroquina, la primaquina para el manejo del paludismo, los antagonistas de ácido fólico como el trimetoprim sulfametoxazol, la pirimetamina para el manejo de la toxoplasmosis y el paludismo, los inhibidores de la síntesis de proteína, antibióticos clásicos como la clindamicina, la paromomicina y la doxiciclina, las diamidinas que son la pentamidina para el manejo de la leishmaniasis y la trypanosomiasis, los nitrofuranos que son el nifurtimox para el manejo de la tripanosomiasis, los sesquiterpenos como la artemisina para el manejo del paludismo, pero también utilizado en ciertas infecciones por esquistosoma, los análogos de ornitina para el manejo de las tripanosomiasis, los análogos de fosfocolina como la mitefosina para el manejo de la leishmaniasis, la naftilamina sulfato, es decir, la suramina para el manejo de la tripanosomiasis, y los tiazólidos como la nitazoxanida para el manejo antiamibiano, pero vean que también tiene espectro de acción antihelmíntico. Dentro de los antiamibianos más utilizados es el grupo de los nitroimidazoles. Tienen una acción luminal, es decir, que actúan con los parásitos que se encuentran dentro de la luz del tracto gastrointestinal. Dentro de ellos el metronidazol, el secnidazol, el tinidazol y el ornidazol. Mecanismo de acción: inhibir la síntesis de ADN. Generan radicales de oxígeno estos nitroimidazoles que alteran el ADN, pero tengan en cuenta que en presencia de oxígeno, el oxígeno compite con esos radicales libres que produjo los nitroimidazoles y va a impedir que actúen por ejemplo el metronidazol, y es por esto que los nitroimidazoles son más activos contra parásitos y contra bacterias anaerobias debido a su escaso contenido de oxígeno intracelular. Las reacciones adversas más frecuentes: gastrointestinales, sabor metálico, aumento de transaminasas, sistema nervioso central, vértigo, ataxia, crisis epilépticas, citopenias, reacciones de hipersensibilidad y el efecto antabuse. Espectro de acción: amebas, entamoeba histolítica, giardia lamblia, trichomonas vaginalis, Balantidium coli y pues bacterias anaerobias, pero también el Helicobacter pylori. Siguiente grupo de antiamibianos son las dicloroacetamidas como la etofamida, pero más utilizado el teclosan. Son amebicidas luminales al igual que los nitroimidazoles y tienen usos contra la amebiasis intestinal asintomática, es decir, entamoeba histolítica. Reacción adversa más frecuente: la flatulencia. La siguiente es la nitazoxanida. Genera una alteración en el metabolismo energético del parásito del protozoo. Tiene espectro de acción contra entamoeba histolítica, giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, Ascaris y Trichuris. Entonces vean que también tiene efecto contra el Mintus. Reacciones adversas gastrointestinales, y está la presentación. Ahora el grupo de fármacos antihelmínticos. El primero de ellos y más utilizados son los benzimidazoles como el albendazol, que son antihelmínticos de amplio espectro, es decir, actúan contra nematodos, trematodos y cestos. Las tetrahidropirimidinas como el pamoato de pirantel, que es activo contra nematodos como el Ascaris y los oxiurus. El grupo de las piperacinas como la piperacina, activo contra nematodos como Ascaris y oxiurus. El grupo de las avermectinas como la ivermectina, que es útil para el manejo de la ascariasis, la estrongiloidiasis y las filarias. El grupo de la piracinoisoquinolina como el praziquantel, que son antihelmínticos de amplio espectro. Entonces vean que llevan dos grupos de amplio espectro: el praziquantel y el grupo de los benzimidazoles. El siguiente es el grupo de los fenoles como la niclosamida, que son útiles para el manejo de las tenias intestinales, es decir, el manejo de los céstodos. El siguiente grupo es el
los organofosfatos como el metrifonato, que es útil para el manejo de la esquistosomiasis, y el grupo de la naftilamida sulfato como la suramina para el manejo de la oncocercosis. Primer grupo, benzimidazoles antihelmínticos de amplio espectro como el albendazol y el mebendazol inhiben la fumarato reductasa y por lo tanto van a inhibir el transporte de glucosa y van a alterar también la función microtubular. Espectro, nemátodos, cestos y tremátodos. Pero vean que también tiene efecto contra giardia y RAMS, alteración de transaminasas y citopenias. El siguiente es el pamoato de pirantel. Es un agente despolarizante del bloqueo neuromuscular, genera una activación persistente de los receptores de acetilcolina nicotínicos, también inhibe las colinesterasas y pues por lo tanto va a generar una parálisis espástica del helminto. El espectro de acción solamente contra los nemátodos, es decir, ascariasis y oxiuros y los demás nemátodos, y la reacción adversa más frecuente es la cefalea. El siguiente fármaco es la ivermectina. La ivermectina va a generar una activación del canal de cloro del helminto y por lo tanto va a generar una hiperpolarización y una parálisis tónica del helminto. Tiene espectro de acción contra los nemátodos, es decir, ascariasis, y es por esto que la ivermectina se utiliza como profilaxis en pacientes con infección por SARS-CoV-2, en quienes se les va a administrar corticoides porque requieren oxigenoterapia, porque recuerden que los corticoides generan hiperinfestación por el nemátodo Strongyloides stercolaris y pues por lo tanto hay que evitar la hiperinfestación del Strongyloides stercolaris, y al ser este pues un nemátodo y la ivermectina tiene acción contra este nemátodo, pues es útil la profilaxis con ivermectina. El siguiente fármaco es el praziquantel. Este genera un agonismo del calcio y por lo tanto va a generar contracción y parálisis muscular tetánica del parásito, pero también van a generar un daño en los tegmentos de los parásitos. El espectro de acción son tremátodos y cestos. Vean que ya no se encuentran los nemátodos y es por eso que el praziquantel es útil en las infecciones porteñas y la esquistosomiasis. Ahora vamos a hablar de las infecciones específicas y de sus tratamientos. El primer grupo del que vamos a hablar es la entamoeba histolítica y la entamoeba dispar. La entamoeba y la amebiasis se transmite mediante la ingesta de alimentos o agua que se encuentra contaminada con los quistes de entamoeba histolítica o entamoeba dispar. Vean que al ingerir los quistes, estos ingresan al tracto gastrointestinal y una vez cuando llegan al colon, los quistes se rompen y liberan todos los trofozoitos que tienen en su interior. Por un lado, los trofozoitos generan una invasión de la mucosa y la submucosa del epitelio colónico del colon y por lo tanto van a generar una colitis amebiana, es decir, una diarrea por este proceso invasivo y proceso inflamatorio a nivel del colon. Ojo, no es en el nivel a nivel del intestino delgado, sino a nivel del epitelio colónico. Por otro lado, van a generar una citotoxicidad directa por la misma entamoeba y van a generar una activación del proceso inflamatorio local con la consecuente colitis y exacerbación de la colitis a nivel de este sitio. Por otro lado, los quistes al liberar los trofozoitos, estos proliferan a nivel del intestino grueso por fisión binaria y una vez van a ser eliminados se vuelven a enquistar y son eliminados en las heces mediante quistes. Y es por esto que la amebiasis puede ser, por un lado, asintomática. Vean que hasta el 90% de los casos son cuadros asintomáticos y autolimitados, pero pues entonces la diarrea mediana y la colitis amebiana clásica con disentería son los cuadros más frecuentes de infección por entamoeba histolítica o entamoeba dispar. Vean que las manifestaciones extraintestinales se dan en 1% de los casos con el clásico absceso hepático, pero vean que también puede generarse
derrames pleurales y pericárdicos y hasta meningitis o meningoencefalitis. Y la enfermedad invasiva se da hasta el 10% de los casos. Tengan en cuenta que deben sospechar siempre de infección por entamoeba histolítica o entamoeba dispar en todo paciente con disentería, con dolor tipo cólico y con pujo. Entonces, como estábamos hablando, 80-90% son amebiasis asintomáticas. La diarrea amebiana puede durar hasta 3 días. La disentería o la colitis amebiana se cursa con disentería, es decir, diarrea con moco y sangre, tenesmo, pujo y dolor tipo cólico. En estos casos se puede generar una ameboma, es decir, una conglomeración inflamatoria a nivel del colon, y también puede lesionar los plejos nerviosos del colon y generar un megacolon tóxico. Los abscesos hepáticos se presentan en el 90% en pacientes masculinos, clásicamente con un cuadro clínico de 2 a 4 semanas, es decir, medio a un mes, de dolor sordo a nivel abdominal, en el cuadrante superior derecho, en el hipocondrio derecho, picos febriles, hepatomegalia dolorosa, tos por irritación del diafragma, con dolor pleurítico e irradiación al hombro, cuadros gastrointestinales con diarrea del 10 al 35% de los casos, leucocitosis y aumento de enzimas hepáticas como la fosfatasa alcalina. En estos casos es útil la ecografía o la tomografía axial computarizada para observar el absceso a nivel hepático, y el manejo será la aspiración de los abscesos hepáticos. Tengan en cuenta también que el absceso piógeno se da más que todo en pacientes con colecistitis. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial en estos pacientes con abscesos hepáticos será el absceso piógeno y el absceso por bacterias gram negativas y anaerobios. Y por otro lado, el cuadro de amebiasis invasiva con compromiso a nivel del sistema nervioso central, pulmonar y pericárdico. Recuerden las 5 formas de absceso hepático, es decir, de transmisión o de formación de un absceso a nivel del hígado, transmisión mediante la vena porta, por la arteria hepática, por la vía biliar, por acceso directo, por ejemplo en traumas directos, y por contigüidad, por ejemplo abscesos subfrénicos o neumonías del pulmón derecho. El tratamiento de la disentería o la colitis amebiana será con metronidazol de 500 a 750 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días, según el cuadro clínico del paciente. También se puede manejar con tinidazol 2 gramos al día por 5 días, seguido de paromomicina 30 miligramos por kilo día cada 8 horas por 5 a 7 días, o nitazoxanida 500 miligramos 2 veces al día por 3 días. El manejo del absceso hepático amebiano será el drenaje quirúrgico. Si este mide mayor o igual a 5 centímetros, se deben añadir antibióticos para cubrir bacterias, como por ejemplo manejo empírico con ampicilina sulbactam, y el manejo será con metronidazol o tinidazol seguido de paromomicina o nitazoxanida. En pacientes que son portadores asintomáticos, se puede hacer un manejo con teclosan 500 miligramos 2 veces al día por 3 días. En cuanto al grupo de los flagelados, la giardia duodenalis genera un cuadro de diarrea no disentérica grasa de 7 a 10 días de duración. En pacientes inmunosuprimidos puede generar diarrea crónica con pérdida de peso, y el manejo será con metronidazol, tinidazol, nitazoxanida o albendazol a las dosis que se encuentran acá. En cuanto a la infección por tricomonas vaginalis, es una de las causas de vaginosis, infección protozoaria vaginal. Genera una secreción espumosa, genera prurito e irritación eritematosa a nivel de los genitales externos e internos, genera mal olor y dispareunia. A nivel de la colposcopia se puede observar un cérvix de color fresa,
y con ciertos puntos rositas que puede asemejarse a una fresa y por eso se le da el nombre de esto. Y el pH neutro se va a encontrar en las secreciones vaginales. Manejo será metronidazol 2 gramos dosis única, tinidazol 2 gramos dosis única y siempre recuerden tratar a la pareja. La infección por Cyclospora cayetanensis, es decir, la ciclosporiasis, se presenta más que todo en pacientes inmunosuprimidos con infección por VIH con conteos de CD4 por debajo de 200. Generan un cuadro previo gripal seguido de un cuadro gastrointestinal con diarrea no disentérica acuosa, que es frecuente en el día, de 5 a 15 deposiciones en el día, y puede durar de 1 hasta 7 semanas. Son cíclicas, es decir, cuadros de diarrea cíclicas y recidivantes, y por lo tanto diarrea crónica. El manejo será trimetoprim sulfametoxazol cada 12 horas por 7 a 10 días, o ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas por 7 días, o nitazoxanida 500 cada 12 horas por 7 días. La infección por Isospora belli genera también diarreas graves prolongadas en pacientes inmunosuprimidos. Vean que en este caso puede generar colitis hemorrágica y artritis reactiva. El manejo será con trimetoprim sulfametoxazol o ciprofloxacina, las dosis presentes. La infección por Cryptosporidium parvum en pacientes inmunosuprimidos genera cuadros de diarrea acuosa a mucosa de 1 a 3 meses de duración, diarreas crónicas por lo tanto con pérdida de peso. No hay un tratamiento eficaz que muestre la evidencia y la literatura, sin embargo se propone manejarlo con nitazoxanida de 500 miligramos 2 veces al día por 7 días y recuerden iniciar targa en los pacientes con infección por VIH. Infección por Balantidium coli, cuadros de diarrea no disentérica intermitente, manejo con metronidazol o tetraciclina a las dosis que se presentan, y el manejo de la blastocystis hominis generan cuadros de diarrea tanto aguda como crónica y el manejo será con metronidazol o trimetoprim sulfametoxazol. La toxoplasmosis es la infección protozoaria por Toxoplasma gondii. Es una zoonosis, es decir, se puede transmitir de animales al ser humano por ingestión de carne cruda o mal cocinada, por quistes que se encuentran en estas carnes o por quistes que se encuentran en las heces de los gatos, por agua contaminada con los quistes y también de forma transplacentaria. Entonces recuerden, toxoplasmosis es una zoonosis donde se ingiere en los quistes por carne cruda o agua o alimentos contaminados o también por heces de gatos y de forma transplacentaria. Vean entonces, alimentos o agua contaminada con quistes, heces de estos animales, más que todos los gatos, y por la ingesta de carne mal cocinada que presenta los quistes, pero que no solamente se limita a los cerdos, pero también a las ovejas y a las cabras y la leche cruda. Las manifestaciones clínicas de la toxoplasmosis serán neumonías, coriorretinitis, vean estos exudados a nivel de la funduscopia en la retina, linfadenopatías indoloras, encefalitis, miocarditis y recuerden el cuadro clínico en el recién nacido y por lo tanto en el neonato. La tríada clásica de toxoplasmosis congénita será calcificaciones corticales, hidrocefalia y coriorretinitis. Se puede realizar el diagnóstico con ELISA para anticuerpos IgG e IgM de toxoplasma. Acá se observan las calcificaciones corticales a nivel de la corteza cerebral y los ganglios basales y vean la hidrocefalia con el ensanchamiento de los ventrículos a nivel del sistema nervioso central y acá el compromiso a nivel del sistema nervioso central con encefalitis y formación de abscesos. Este es el algoritmo diagnóstico de la encefalitis por toxoplasma en pacientes con infección por VIH. Ante un cuadro clínico de focalización neurológica en estos pacientes, solicite anticuerpos IgG para toxoplasma. Si salen positivos, solicite imágenes del sistema nervioso central. Si salen negativas y hay alta sospecha, repítalas a las 48 a 72 horas. Si hay lesiones solitarias y se
solicitó un TAC, solicite una resonancia magnética. Pero si hay múltiples lesiones en TAC o resonancia, inicie tratamiento empírico para encefalitis por toxoplasma. Si el paciente mejora a los 7 días, mantenga el tratamiento por 3 a 6 semanas más en estos pacientes. Pero por otro lado, en pacientes con lesiones solitarias, si solicitaron TAC, soliciten resonancia. Si en la TAC hay lesiones múltiples, inicien manejo antibiótico empírico. Si persiste una sola lesión a nivel del sistema nervioso central, pues considere realizar punción lumbar con diagnósticos alternativos en estos pacientes. El manejo de la toxoplasmosis es por 2 a 4 semanas. En pacientes inmunocompetentes, el manejo será con pirimetamina 50 miligramos 2 veces al día, seguido de 50 una vez al día, más sulfadiazina 1 gramo cada 6 horas, más ácido fólico 10 miligramos al día por una semana. La segunda opción es pirimetamina, las mismas dosis, más clindamicina 300 miligramos cada 6 horas si usted no cuenta con sulfadiazina. Y la otra opción es manejo con trimetoprim sulfametoxazol 10 miligramos por kilo cada 12 a 8 horas por 2 a 4 semanas. En pacientes gestantes el manejo será con espiramicina 1 gramo cada 8 horas. Y en pacientes inmunosuprimidos el esquema cambia. Pirimetamina 200 miligramos, vea que aumentan la dosis de carga seguido de 50 al día y 75 miligramos al día si el paciente pesa más de 60 kilogramos. Más sulfadiazina 1 gramo cada 6 y 1.5 si pesa más de 60 kilos, más ácido fólico por una semana. La otra opción, pirimetamina más clindamicina de 600, ya no 300, a 1200 miligramos cada 6 horas. Y la última opción, trimetoprim sulfametoxazol. La siguiente infección es la tripanosomiasis, causada por el Trypanosoma cruzi, que causa la enfermedad de Chagas, o también tripanosomiasis americana. Recuerden que la tripanosomiasis africana causa la enfermedad del sueño por Trypanosoma cruzi y se transmite por el mosquito tsetse. El vector de la enfermedad de Chagas es el Rhodnius prolixus, también llamados chinches besuconas, triatomas dimidiata, triatoma venosa y la triatoma maculata. En Colombia hay 1 millón de infectados por Trypanosoma cruzi y 3 millones de personas se encuentran en riesgo. Vean que la mayor transmisión o el mayor riesgo de transmisión de enfermedad de Chagas se encuentra en los llanos colombianos, en el nororiente de Colombia, a nivel del Valle del Río Magdalena, en la región del Catatumbo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, el piedemonte de los llanos orientales, la serranía de la Macarena, pero también en Santander, norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Casanare, Arauca, Tolima, Huila y Bolívar. En cuanto al ciclo de vida, el Trypanosoma cruzi es un protozoo flagelado sanguíneo que anida los tejidos. Se transmite por heces de los triatominos infectados. Vean que los tripomastigotes metacíclicos que depositan en las heces el triatoma en la piel de los pacientes, cuando los pacientes se rascan o ingieren esas heces con los tripomastigotes metacíclicos, estos ingresan a nivel del cuerpo y se ingresan a nivel de las células y se convierten y proliferan en amastigotes, es decir, se transforman de tripomastigotes metacíclicos a amastigotes. Los amastigotes, una vez proliferan dentro de las células, se convierten en tripomastigotes y estos son los que se liberan en la sangre y pues por lo tanto van a infectar otros órganos en el cuerpo. Los tripomastigotes a su vez pueden volver a ingresar a la célula y convertirse en amastigotes, y así es como se genera el ciclo y la proliferación continua y el ciclo infectivo del Trypanosoma cruzi. Cuando un nuevo triatoma pica a un ser humano y en la sangre se encuentran los tripomastigotes, pues por lo tanto va a generar la transmisión y por lo tanto se considera como un vector de esta enfermedad. La enfermedad de Chagas cursa con una fase aguda febril, luego una fase asintomática y silente y por último una etapa crónica.
En la fase aguda los pacientes presentan parasitemia y por lo tanto van a tener picos febriles por la respuesta inflamatoria, mialgias, cefalea. Hay un signo clásico que es el chagoma, que es el eritema y la induración en el sitio de picadura del triatoma. También el signo de Romaña, que es el edema indoloro palpebral, y la enopatía retroauricular o local en el sitio o en el área cercana al sitio de picadura. Los pacientes también en esta fase aguda pueden progresar a falla cardíaca aguda, a miocarditis, a pericarditis, pueden presentar hepatoesplenomegalias y otras adenopatías generalizadas, pero también cuadros de inflamación a nivel de los testículos con orquiepididimitis y parotiditis a nivel de las glándulas parotídeas. En el examen de sangre se puede solicitar un ELISA, inmunoglobulinas G, pero también se puede examinar el examen de sangre en fresco en 200 campos al 400%, y se confirma con inmunofluorescencia indirecta con un conteo de diluciones de 1 en 32. El manejo en esta fase aguda es benzonidazol 5 a 10 miligramos por kilo día cada 12 horas por 2 meses, más nifurtimox 8 miligramos por kilo día cada 8 horas, máximo 700 miligramos al día. El primer día deben administrar un cuarto de nifurtimox, el segundo y tercer día administran la mitad de la dosis de nifurtimox y al cuarto día ya pueden administrar completamente los 8 miligramos por kilo al día cada 8 horas. La fase crónica de la enfermedad de Chagas, ya los pacientes presentan compromiso cardíaco hasta en un 30%, gastrointestinal hasta en un 20% y mixto el 10%. ¿Cuál es el compromiso cardíaco? Cardiomiopatía dilatada y anormalidades en el sistema de conducción. Y es por esto que los pacientes van a presentar cardiomiopatías dilatadas, falla cardíaca crónica, aneurismas ventriculares izquierdos, trombos cavitarios y embolismos, y el compromiso a nivel extracardíaco con el megaesófago al haber una alteración del sistema mientérico en el colon y por lo tanto van a generar unos megacolons, daño de las neuronas intramurales también en otros sitios del sistema gastrointestinal y por lo tanto pueden presentar desde fecalomas, vólvulos hasta isquemias intestinales. Y la alteración del sistema de conducción cardíaco van a presentar bloqueos completos de ramas derechas, bloqueos fasciculares anteriores, disfunción del nodo sinusal, fibrilación auricular, bloqueos auriculoventriculares, arritmias ventriculares con muertes súbitas por taquicardias ventriculares o fibrilación ventricular y hasta accidentes cerebrovasculares. Vean el compromiso a nivel cardíaco, la cardiomegalia en estos pacientes, alteraciones a nivel del sistema de conducción cardíaco, desde alteración en el nodo sinusal, en el nodo auriculoventricular, en las ramas derecha e izquierda, en los fascículos y demás. Y el megacolon tóxico por esa alteración del plejo mientérico del colon. Entonces, ante un paciente con sospecha de enfermedad de Chagas, verifique si se encuentra en la fase aguda o en la fase crónica. Sospeche la fase aguda ante el signo de Romaña, ante la presencia del chagoma, ante un paciente que tenga un síndrome similar a la mononucleosis, es decir, ese cuadro febril, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, ante un paciente con miocarditis, pericarditis, meningoencefalitis en inmunosuprimidos. Solicite PCR, parásitos en sangre y hemocultivos y trate con el esquema que ya les mencioné en la diapositiva anterior. En estos también evalúen la función cardíaca con un electrocardiograma y un ecocardiograma. En paciente crónico, sospeche la enfermedad de Chagas crónica ante un paciente con falla cardíaca crónica, bloqueos de rama, arritmias, síncopes, tromboembolismo pulmonar, aneurismas ventriculares,
Si el paciente tiene arritmias, pues haga el manejo dirigido de las arritmias. Y si el paciente tiene falla cardíaca, pues inicia el manejo neurohumoral de la falla cardíaca según las guías. Y en estos pacientes el manejo será igualmente como en la fase aguda, benzinidazol más nifurtimox por 60 días. La leishmaniasis es una zoonosis. El parásito, el protozoo, tiene más de 20 especies, la leishmania. Dentro de los de interés clínica es la leishmania donovani, brasilensis, guayanensis, panamensis, tropicalis, colombiensis e infantum. El cuadro de la leishmaniasis hasta en un 90% es lesiones cutáneas, pero también pueden progresar a lesiones o cuadros viscerales, gastrointestinales, intraabdominales y a nivel de las mucosas. Recuerden que el vector de la leishmaniasis es el mosquito Lutzomia. Y estas son las áreas de circulación activa de esta zoonosis o de esta infección por vectores, perdón. Vean que Colombia es una zona endémica para las especies brasilensis, guayanensis y panamensis. Vean que el mosquito Lutzomia al picar a las personas depositan los promastigotes que son ingeridos o fagocitados por los macrófagos. Una vez son fagocitados en el endosoma, los promastigotes se convierten en amastigotes, son reconocidos por los receptores tipo TOL, tipo 3, y una vez sean reconocidos por estos, generan una transcripción genética con liberación de citoquinas y quimioquinas proinflamatorias que en final van a generar un estado proinflamatorio en la piel con lesión directa y por lo tanto la lesión cutánea. Este es el compromiso cutáneo de la leishmaniasis. Se presenta como pápulas inicialmente que se agrandan y se transforman en úlceras indoloras. Estas úlceras por lo general son redondeadas, de bordes elevados, eritematosos, con un centro granulomatoso y de base infiltrada, como se observan en las imágenes. Vean una úlcera redondeada, los bordes elevados, eritematosos con un centro totalmente granulomatoso y de base infiltrada. También como se observa acá, y estos son los procesos de cicatrización crónica. Y recuerden que la leishmaniasis también se puede presentar como un parásito intracelular, por lo que se puede observar en la histología como un parásito, un protozoo intracelular. En cuanto al compromiso visceral de la leishmaniasis, puede comprometer el sistema retículo endotelial y por lo tanto van a generar cuadros de picos febriles, hepatoesplenomegalia, como se observa en esta tomografía axial computarizada, linfadenopatías, citopenias y debilidades o astenias o fatigas crónicas. Y ven acá cómo se observa en los protozoos intracelulares. El diagnóstico es primero con el examen directo, medición de anticuerpos, la reacción de Montenegro y las biopsias directas cutáneas. Les recuerdo la guía de práctica clínica del Instituto Nacional de Salud para el manejo de la leishmaniasis en Colombia. Los objetivos del tratamiento de la leishmaniasis son prevenir mortalidad, obviamente, prevenir morbilidad, acelerar la curación clínica, reducir las cicatrices, la curación parasitológica, prevenir las recidivas, prevenir la diseminación y evitar la resistencia a los fármacos utilizados. Ante un paciente con leishmaniasis, usted solicita electrocardiograma, función hepática con transaminasas, prueba de embarazo en mujeres, amilasa, lipasa, función renal, se pueden repetir a los 7 días en estos pacientes y recuerden que se encuentra contraindicado el embarazo y la lactancia en las mujeres, por lo que se les debe decir que deben evitar la gestación. El tratamiento de la leishmaniasis de primera elección son las sales de antimonio pentavalente con el antimoniato de N-metilglucamina, es decir, el glucantime, y el estivogluconato de sodio. Las dosis son 20 miligramos por kilo día por 20 días
si el paciente tiene lesiones cutáneas, o 28 días si son compromisos viscerales o mucocutáneos. De nuevo, sí, el tratamiento son las sales de antimonio pentavalente, sea la N-metilglucamina o el estivogluconato de sodio, ambos a dosis de 20 miligramos por kilo día, sea las lesiones cutáneas, mucosas o viscerales, de administración intramuscular o intravenosa todos los días por 20 días si es lesión cutánea o 28 días si es compromiso mucoso o visceral. Y les dejo esta tabla que nos da tips para el cálculo y la administración de estos fármacos en Colombia. Vean que el momento de la aparición de los efectos secundarios de las sales de antimonio pentavalente inicia desde el primer día, pero va incrementándose hasta la primera semana y es mayor el riesgo de presentar eventos adversos desde el séptimo día hasta el 14º o 13º día de iniciados los fármacos y va disminuyendo a partir de este momento. Puede generar dolor en el sitio de aplicación, episodios eméticos, náuseas, mialgias, artralgias o cefaleas. Además se pueden presentar efectos tóxicos sobre el riñón, hígado y corazón. Puede prolongar el segmento QT, generar inversión o aplanamiento de la onda T, infradesnivel del segmento ST y en menor porcentaje arritmias supraventriculares o ventriculares, falla cardíaca, torsión de puntas y muerte por arritmias ventriculares. Se debe suspender el tratamiento con las sales de antimonio si los pacientes generan elevación de transaminasas o amilasa más de 10 veces del límite superior de normalidad, si hay un aumento de la creatinina sérica mayor de 2 veces o el QT se encuentra por encima de 500 milisegundos. El tratamiento de segunda elección, por lo tanto, en estos pacientes o que haya contraindicación es el isetionato de pentamidina. La dosis será 4 miligramos por kilo al día intramuscular cada tercer día por 4 dosis en total. La tercera opción, que es la elección en los pacientes con infección por VIH, es la mitefosina. Y esta es la dosis de la mitefosina y que se encuentra distribuida y diferente según el peso del paciente y la duración será por 28 días. La cuarta opción de segunda elección es el manejo con anfotericina B de 0.5 a 1 miligramo por kilo día de anfotericina B deoxicolato en días alternos por 30 a 45 días, es decir, para un total de 15 a 22 dosis. Recuerden no exceder la dosis acumulativa de 2.5 gramos. Se debe diluir en 500 cc de dextrosa al 5% en 2 a 3 horas. Y recuerden todo el componente farmacológico que vimos en infecciones fúngicas en cuanto a la anfotericina B. Y estos son los criterios de curación en los diferentes tipos de leishmaniasis. En cuanto a la leishmaniasis cutánea, se dice que el paciente tuvo curación cuando hay un aplanamiento del borde de la úlcera, hay cicatrización, hay desaparición de la induración de la base y hay desaparición de la linfangitis en caso de que haya ocurrido. Y en cuanto a las pruebas de laboratorio, cuando éstas se negativizan o cuando hay una biopsia sin inflamación ni parásitos. Ahora vamos a hablar del Plasmodium, es decir, la malaria. Recuerden, el vector es el mosquito Anopheles y las especies la más frecuente en Colombia es Plasmodium vivax, pero también se puede presentar Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale o Plasmodium knowlesi. El diagnóstico se realiza con la gota gruesa al identificar los parásitos en sangre y tengan en cuenta estas características que muestra la tabla en cuanto a la diferencia de la infección por Vivax y Falciparum. Y recuerden la guía del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud para el manejo del paciente con malaria en Colombia. Como les dije, el diagnóstico es con gota gruesa, es negativo cuando no se observa ni un solo parásito ni un solo protozoo en 200 campos. Lo reportan como el número de parásitos por microlitro de sangre, que es el número de parásitos por 8.000 leucocitos dividido en 100 leucocitos. Y acá se observan los diferentes parásitos que se encuentran en la gota gruesa, como se observa acá, acá, acá,
acá, acá y demás. Este es el ciclo de vida del Plasmodium. El mosquito anófeles, cuando pica a las personas, deposita los esporozoitos del Plasmodium. Los esporozoitos viajan a nivel hepático e infectan las células, los hepatocitos. Cuando infectan los hepatocitos, los esporozoitos se pueden transformar en formas de esquizontes, es decir, los llamados esquizontes. Los esquizontes son grupos o vesículas de trofozoitos. Cuando estos esquizontes se rompen a nivel de los hepatocitos, liberan por lo tanto los trofozoitos que infectan los eritrocitos. Y es por esto que la primera etapa de la infección se llama ciclo exoeritrocitario, es decir, donde hay depósito de esporozoitos en los hepatocitos y formación de esquizontes hepáticos. Luego, cuando los trofozoitos son liberados de los esquizontes e infectan los eritrocitos, ingresa al ciclo eritrocitario. Por un lado, se liberan e infectan los eritrocitos, los trofozoitos inmaduros, y estos pueden madurar a llamarse trofozoitos maduros, que a su vez pueden convertirse en gametocitos o esquizontes a su vez. Los esquizontes dentro de los eritrocitos pueden volver a romperse y liberar por lo tanto trofozoitos y continuar y perpetuar el ciclo eritrocitario, de trofozoitos a esquizontes y esquizontes a trofozoitos. Y es por eso que los pacientes que tienen liberación y ruptura de estos esquizontes generan los picos febriles clásicos de la malaria. Cuando se generan los gametocitos a nivel de la sangre y un nuevo mosquito anófelis pica al paciente, pues va a adquirir los gametocitos y propagar el ciclo de nuevo. En cuanto a la fisiopatología y las manifestaciones clínicas del paciente con malaria, por un lado, esta infección va a causar hipovolemia debido a vómitos, la diarrea y los picos febriles, y esto va a agravar la acidosis metabólica en los pacientes. Por otro lado, se generan citoadherencias a nivel de la luz vascular, rosetas, es decir, agrupamiento, y hay una disminución en la deformabilidad de los eritrocitos, y es por esto que se va a generar obstrucción microvascular, que por un lado agrava la acidosis metabólica al haber isquemia de los tejidos, pero también va a generar un cuadro de malaria cerebral que está incrementado por las citoquinas proinflamatorias, la hipoglicemia que se genera y la hiperpirexia. Y por otro lado, se genera destrucción de los eritrocitos al haber lisis de estos. También se genera supresión de la médula ósea, deficiencia de micronutrientes e infecciones concomitantes que va a agravar la anemia y por lo tanto también va a generar acidosis metabólica. Esta anemia también genera dificultad respiratoria, que también está agravada por la infección propia, coinfecciones respiratorias aguda, sepsis, síndrome de dificultad respiratoria aguda y microaspiraciones. Estos son los criterios clínicos de la malaria. Todo paciente con un historial de un episodio malárico en el último mes, fiebre actual o reciente menor de una semana, paroxismos de escalofríos intensos, fiebre y diaforesis profusa, cefalea, síntomas gastrointestinales, mialgias, artralgias, náuseas, episodios eméticos, anemia, esplenomegalia, evidencia de manifestaciones severas y complicaciones por malaria, de malaria por Plasmodium falciparum. Los criterios epidemiológicos son pacientes con antecedente de exposición en los últimos 15 días, que se encuentren en áreas de transmisión activa de la enfermedad, ya sea por ocupación, trabajo, turismo, desplazamientos, etc. Un nexo epidemiológico en tiempo y lugar con personas que hayan sufrido malaria, antecedentes de hospitalización y transfusiones sanguíneas y antecedentes de medicación con antimaláricos en las últimas 4 semanas. En cuanto al tratamiento de la malaria, recuerde que usted debe diferenciar entre la especie de malaria de Plasmodium, si es falciparum, si es vivax o si la infección es por ambos, si el paciente tiene un cuadro no complicado o un cuadro complicado. Este es el esquema del manejo de la infección por Plasmodium falciparum no complicada. El manejo es con artemeter más lumefantrina
por 3 días, 6 dosis en total. Y acá les muestro el cuadro donde ustedes pueden calcular la dosis según el peso del paciente y la edad, y les dice el número de horas al cual se deben administrar los medicamentos: a la hora 0 del diagnóstico, a las 8 horas, a las 24, a las 36, 48 y 60 horas, para un total de 3 días. Y les da el número de tablas que deben administrar de tabletas que deben administrar en estos pacientes. Y acá se encuentran las dosis pediátricas. Por otro lado, la segunda opción, si hay contraindicación para el artemeter o la lumefantrina, el manejo será con sulfato de quinina por 7 días a las dosis que se encuentran acá, más clindamicina por 7 días a las dosis que se encuentran acá, o doxiciclina o primaquina a las dosis que se encuentran ahí. El manejo de ahora la malaria por Plasmodium vivax no complicada, ahora el manejo será con cloroquina más primaquina. Ya en este caso no es necesario administrar artemeter más lumefantrina, debido a que esos dos anteriores son esquizonticidas, y recuerden que en la infección por Plasmodium vivax no se generan esquizontes a nivel hepático y por lo tanto los pacientes no tienen recrudescencias. Se encuentran acá las dosis y las vías de administración tanto en adultos como en niños, y este es el esquema de tratamiento con el número de tabletas por edad y el peso para la cloroquina o la primaquina el día 1, el día 2, el día 3 y del día 4 al 14º día. Y acá se encuentra el esquema de tratamiento con administración de primaquina durante 7 días. Cuando hay recaídas por Plasmodium vivax, el tratamiento será el siguiente: cloroquina más primaquina a las dosis que se encuentran acá, dependiendo si es una primera caída en zonas de transmisión autóctona, si son una segunda caída en zona de transmisión autóctona, o si es una recaída en zonas donde no hay transmisión autóctona. Este es el tratamiento por Plasmodium vivax en las pacientes gestantes. El manejo en el primer trimestre será con quinina a las dosis que se encuentran acá, más clindamicina por 7 días. Y en el segundo y tercer trimestre el manejo será con artemeter más lumefantrina a las dosis ya vistas. En los pacientes que tienen infección tanto por Plasmodium vivax como Plasmodium falciparum, pues hay que cubrir los esquizontes y por lo tanto hay que administrar artemeter más lumefantrina más primaquina. En cuanto a la malaria complicada, decimos que es una malaria con estas características cuando el paciente presenta todas estas características tanto clínicas como hallazgos en el laboratorio, y decimos que el paciente tiene una malaria severa o grave cuando presenta estas características clínicas, que se resumen principalmente en un paciente con una anemia severa, crisis epilépticas, lesión renal aguda, edema pulmonar no cardiogénico, ictericia e hipoglicemia. Entonces, ante todo paciente que tenga alteración del estado de conciencia, que se encuentre comatoso, que tenga postración, debilidad generalizada, de forma que el paciente es incapaz de caminar o de sentarse sin asistencia, un paciente que no tolere la vía oral, que tenga respiraciones profundas, signos de dificultad respiratoria, con acidosis respiratoria, crisis epilépticas más de un episodio en 24 horas, que tenga colapso circulatorio, es decir, choque hipovolémico o cardiogénico, que de nuevo paciente con edema pulmonar, sangrado espontáneo, ictericia clínica y hallazgos en el laboratorio con hemoglobinuria debido a la anemia, anemia grave, hipoglicemia, acidosis metabólica, lesión renal aguda, hiperlactatemia debido a la hipoperfusión e hiperparasitemia. Y por lo tanto el tratamiento en estos pacientes con malaria complicada es un curso inicial con artesunato endovenoso a las dosis y por los días que dicen acá en adultos y en niños, seguido de artemeter más lumefantrine con las dosis y los esquemas que se encuentran acá. La segunda opción, si el paciente no tolera el artesunato, es administrar quinina
más clindamicina o doxiciclina, con las dosis que se especifican en las tablas. En resumen, el tratamiento para la malaria en Colombia, en cuanto a las no complicadas, si es por Vivax es cloroquina más primaquina. Si hay recaídas por Vivax es igualmente con cloroquina más primaquina. Si es por Plasmodium falciparum, será artemeter más lumefantrine y de segunda opción quinina más clindamicina o quinina más doxiciclina o quinina más primaquina. Si es mixta la infección será artemeter más lumefantrine más primaquina. Si la paciente es gestante por Vivax, el primer trimestre quinina más clindamicina y el segundo y tercero sí con artemeter más lumefantrina. Y si el paciente tiene una malaria complicada o severa, el manejo será artesunato endovenoso seguido de artemeter más lumefantrina y como segunda opción quinina más clinda o quinina más doxiciclina. Vamos a hablar ahora de los helmintos, empezando por los nematodos, empezando por el Ascaris lumbricoides. Se transmite por la ingesta de huevos y vean que al ingerir los huevos por alimentos o agua no contaminada con estos huevos, ingresan al tracto gastrointestinal y se transforman a las larvas, a las formas larvarias, es decir, los gusanos, y tengan en cuenta que cuando ingresan de nuevo al tracto respiratorio es el síndrome de Löfer. El gusano clásico del Ascaris lumbricoides es un gusano en forma de tubo, es decir, cilíndrico, redondo, con una punta curvada en los machos. Vean que en esta revisión de Nature, en el mundo, la prevalencia de Ascaris lumbricoides se evidencia en la gráfica. Vean que Colombia lo representan como un país con una prevalencia de aproximadamente el 20 al 50%, por lo que es un área endémica para esta infección. De nuevo, este es un esquema para la infección por Ascaris lumbricoides, sin embargo también es el mismo esquema para el nematodo Trichuris trichuria. Vean que cuando se ingieren los huevos embrionados de Ascaris lumbricoides ingresan por el tracto gastrointestinal. Cuando llegan los huevos al tracto gastrointestinal se convierten en larvas, en formas larvarias. Estas larvas infestan el hígado, migran a los hepatocitos y a partir de los hepatocitos luego migran al tejido pulmonar. Cuando llegan las larvas al tejido pulmonar, estas van a subir por las vías aéreas y se van a deglutir de nuevo al tracto gastrointestinal. Y una vez se degluten en el tracto gastrointestinal de nuevo, se convierten en las formas adultas de los parásitos clásicos. En cuanto a los cuadros clínicos, los pacientes pueden presentar neumonía eosinofílica por el síndrome de Löfer, cuadros gastrointestinales con dispepsia, es decir, distensión abdominal, acidez gástrica cuando el paciente come, anorexia, pérdida de peso, desnutrición en los pacientes pediátricos, obstrucción intestinal cuando hay infestación masiva, obstrucciones biliares, es decir, cuadros hepatobiliares hasta pancreatitis. Apendicitis cuando hay obstrucción y puede perforarse. El manejo del Ascaris lumbricoides será dosis única de albendazol 400 miligramos. La otra opción es administrar pamoato de pirantel 11 miligramos por kilo, máximo 1 gramo, dosis única. Y la otra opción será ivermectina 200 microgramos por kilo, dosis única. Esta es la prevalencia de Trichuris trichuria en el mundo. Vean que Colombia sigue siendo un área endémica para estos nematodos con una prevalencia del 10 al 20% en la población. Trichuris trichuria se transmite mediante la ingesta de comida o agua contaminada con los huevos de Trichuris trichuria, luego formación a las formas larvarias y luego a las formas de gusano más grandes. De nuevo recuerden que los nematodos son de forma cilíndrica y Trichuris trichuria causa cuadros de colitis crónica por el lapso rectal. El manejo es con albendazol 400 miligramos ahora por 3 días, no dosis única, pamoato de pirantel a las mismas dosis y albendazol más ivermectina en ciertos cuadros refractarios. El enterobius vermiculares, es decir, el oxiurio, causa prurito perianal, rascado, disuria, enuresis en pacientes
frecuentemente pediátricos, el tratamiento será albendazol 400 miligramos dosis única o ivermectina dosis única, pamoato y pirantel dosis única, y se puede repetir la dosis a las 2 semanas o se debe repetir la dosis. El siguiente nemato es Necator americanus. Cursa con cuadros clínicos de neumonías, diarreas, dolor abdominal crónico, anemia y malnutrición. Y la Ankylostoma duodenalis, que causará los mismos cuadros tanto respiratorios como gastrointestinales, y en estos pacientes se deben suplementar con hierro, sulfato ferroso, y el manejo será con albendazol 400 miligramos dosis única o pamoato de pirantel 11 miligramos por kilo por 3 días. El siguiente es el Strongyloides stercolaris. La transmisión es por la ingesta de formas larvarias, más que todo en pacientes en áreas rurales que caminan descalzos, y luego la conversión a los ciclos parasitarios con las formas de los nematodos, clásicamente los gusanos grandes. ¿Qué cuadro clínico genera? Exantemas maculopapulares localizados, diarrea, dolor abdominal, neumonías, y es muy frecuente la hiperinfestación en unidad de cuidado intensivo, que lleva a los pacientes a unidad de cuidado intensivo cuando los pacientes tienen uso de corticoides o infecciones por virus linfotrópicos como el virus linfotrópico BLTH1, y estas son las formas larvarias que se evidencian en los diagnósticos microbiológicos. Esta es la prevalencia de infección por Strongyloides stercolaris en el mundo. Vean que Colombia tiene una prevalencia aproximada del 31 hasta el 70%. De nuevo, vean cómo las formas larvarias de Strongyloides stercolaris ingresan y penetran a la piel, estas formas larvarias, y por el sistema venoso se propagan a los pulmones, al parénquima pulmonar, y causan los cuadros clínicos de neumonías características por esta infección. Cuando las larvas ascienden y se degluten, pues continuarán con los cuadros gastrointestinales. Esta es la posible explicación de la hiperinfestación por Strongyloides stercolaris. Vean que en pacientes con aumento de corticosteroides debido a consumo exógeno o por aumento endógeno de corticoides, por un lado generan disfunción de células de linfocitos T con alteración de la inmunidad, pero también el Strongyloides stercolaris expresa en su membrana celular unos receptores para corticoides que hacen que aumenten las formas larvarias por proliferación del mismo fármaco, del mismo parásito. Es decir, el corticoide hace proliferar al Strongyloides stercolaris. Y les dejo acá una tabla con las manifestaciones clínicas tanto en piel, gastrointestinales, pulmonares, sistema nervioso central, cuadros de complicaciones alérgicas y hematológicas y otras, con síntomas, signos y cómo investigarlos. El tratamiento será, si los pacientes están asintomáticos o con cuadros agudos no complicados o crónicos no complicados, será ivermectina 200 microgramos kilo día vía oral por 2 días, la alternativa albendazol por 3 a 7 días o diabendazol por 3 días. Ahora, si el paciente tiene hiperinfestación por Strongyloides stercolaris, el manejo será ivermectina 200 microgramos kilo día vía oral por al menos 2 semanas después de que se negativicen las pruebas diagnósticas para las larvas en heces. Y las alternativas serán ivermectina subcutánea, las dosis que se encuentran acá, ivermectina rectal o albendazol. Y les dejo acá las condiciones asociadas con la hiperinfestación, es decir, aquellos fármacos que pueden alterar la patogenia de esta hiperinfestación. La esquistosomiasis es causada por las especies de esquistosoma manzoni y esquistosoma japonicum. Es un parásito que se transmite mediante transmisión de caracoles, donde va a haber una penetración directa en la piel de este parásito y va a generar cuadros de dermatitis con pruritos en nadadores, por lo que se transmite por caracoles. Una esquistosomiasis aguda, la llamada fiebre de Katayama, con un cuadro disentérico, un cuadro respiratorio y un cuadro de organomegalia.
es decir, diarrea, neumonía y hepatoesplenomegalia, pero también cuadros crónicos de granulomatosis y se encuentra asociado a cáncer vesical. El tratamiento será con praziquantel 40 mg por kilo, dosis única. El siguiente tremato es la fasciola hepática. Recuerden que es un parásito hepático, es decir, produce cuadros de obstrucción biliar en los pacientes, responde mal al praziquantel, por lo que el tratamiento será con triclavendazol o nitazoxanida, las dosis que se encuentran acá. El Clonorchis sinensis es otro tremato, también parásito hepático, por lo que generará cuadros de obstrucción biliar. El tratamiento será con praziquantel, este sí responde bien al praziquantel, 75 mg kilo día cada 8 horas por 3 días. Y los últimos helmintos serán del grupo de los cestos, las tenias causadas por Taenia solium o Taenia saginata por transmisión de vacas y Taenia solium, la especie transmitida por cerdos. Cuando estos animales ingieren las formas larvarias o los quistes o los proglótides de las tenias, se incrustan o se alojan a nivel de la musculatura de estos animales. Por lo tanto, todo ser humano que ingiera carne mal cocinada, por lo que no se destruyó estos parásitos en la musculatura, en la carne de estos animales, pues va a ingerir y a infectarse con tenia. Por un lado, recuerden que las tenias tienen una morfología diferente a los nematodos en cuanto a que el cuerpo de las tenias se clasifica por proglotis, es decir, generan estas prolongaciones o estas divisiones en el cuerpo del parásito que se llaman progloties, que se pueden desprender, y por lo tanto pacientes que en sus heces se les encuentren progloties es indicativo de una infección por tenia o por cestos. Y por otro lado, la cabeza de estos parásitos se les llama Scolex. Y estos, a diferencia de los nematodos, es que son parásitos totalmente planos y no circulares. Ahora bien, cuando los pacientes ingieren los quistes del cisticerco, por lo tanto estos quistes van a migrar a los diferentes órganos, y cuando migran los cisticercos a nivel del sistema nervioso central, pues va a generar la llamada cisticercosis. Este es el Scolex, es decir, la cabeza de una tenia, y por otro lado las proglótides, como se observan en esta imagen del cuerpo. Por lo tanto, la teniasis es la infección o el cuadro clínico que causa el gusano grande, es decir, efectos locales dado por obstrucción intestinal o por desnutrición, pérdida de peso y demás. El tratamiento en estos casos será manejo quirúrgico si el paciente se encuentra obstruido, adicionado a praziquantel 10 mg por kilo, dosis única. Ahora bien, si el paciente presenta cisticercosis, es decir, la infección tisular por quistes larvarios de Taenia solium, no Taenia saginata sino Taenia solium, el manejo será con albendazol de 10 a 15 mg por kilo día, 2 veces al día por 8 días hasta 2 semanas. La otra opción es praziquantel 100 mg por kilo día cada 8 horas por 30 días. Cuando ustedes hablen de cisticercosis, tienen que diferenciar lo siguiente. Una lesión quística es una lesión redondeada, bien definida, con contenido similar al líquido cefalorraquídeo en tomografía axial computarizada o en resonancia magnética. Las lesiones intensificadas son aquellas lesiones que se encuentran intensificadas en anillos o como nódulos de 10 a 20 milímetros de diámetro, con o sin edema circundante perilesional, y que no desplaza las estructuras de la línea media. Las calcificaciones parenquimatosas típicas son aquellas calcificaciones sólidas de menos de 10 milímetros de diámetro en las imágenes. Y la migración de quistes ventriculares son aquellas localizaciones diferentes en tomografía axial computarizada o resonancia magnética
nuclear de estos quistes. Por otro lado, las manifestaciones clínicas que sugieren neurocisticercosis son los pacientes que presentan crisis epilépticas, usualmente pacientes de 20 a 49 años, con cefaleas crónicas, con focalización neurológica, con hipertensión intracraniana y deterioro cognitivo. En cuanto a los criterios diagnósticos de neurocisticercosis, los criterios absolutos será la demostración histológica en una biopsia cerebral o de médula espinal, claramente la visualización de cisticercos subretinianos al fondo de ojo o la demostración de un escólex dentro de una lesión quística en una neuroimagen. Ahora bien, los criterios de neuroimagen se dividen en criterios mayores y criterios confirmatorios y criterios menores. Los criterios mayores será observar lesiones quísticas sin escólex discernibles en las imágenes, observar lesiones intensificadas, observar lesiones quísticas multilobuladas en los espacios subaracnoideos, observar calcificaciones parenquimatosas típicas. Y los criterios confirmatorios es cuando se resuelven estas lesiones quísticas después del tratamiento, cuando hay resolución espontánea de las lesiones intensificadas, que son pequeñas solitarias, cuando hay migración de quistes ventriculares en neuroimagen secuenciales, es decir que por ejemplo en un día estaba en los ventrículos laterales y al otro día estaba en el tercer ventrículo, por ejemplo. Y los criterios menores es pacientes que presentan hidrocefalias obstructivas o intensificaciones anormales leptomeningias a nivel de los ganglios basales. Los criterios, por otro lado, clínicos o de exposición se dividen en mayores y menores. Cuando a un paciente se le detecta anticuerpos o antígenos, pacientes con cisticercosis fuera del sistema nervioso central, todo paciente con un contacto epidemiológico con un caso de infección por Taenia solium, y los criterios menores son manifestaciones clínicas sugestivas de neurocisticercosis, es decir, pacientes con crisis epilépticas, focalización neurológica además, y que provienen de áreas endémicas de cisticercosis. El diagnóstico, por lo tanto, será definitivo en un paciente con un criterio absoluto o en un paciente con dos criterios mayores de neuroimagen más un criterio clínico, o uno mayor y uno confirmatorio de neuroimagen y uno clínico, o uno mayor de neuroimagen y dos clínicos, al menos que uno de ellos sea mayor, excluyendo otras patologías. Y el diagnóstico será probable cuando el paciente tiene un criterio mayor más dos clínicos o uno mayor de neuroimagen y uno clínico mayor, por lo que cuando usted sospeche neurocisticercosis, recuerde aplicar los criterios absolutos, los criterios de neuroimagen y los criterios clínicos y mirar si se presentan diagnósticos definitivos o probables. Estas neuroimágenes nos muestran las lesiones quísticas, las lesiones intensificadas y las calcificaciones en estos pacientes. Vean cómo se observa la lesión quística clásica. Recuerden que el interior es similar al líquido cefalorraquídeo y vean el halo o el anillo de intensificación. Vean acá el anillo o la lesión nodular y las diferentes y múltiples lesiones quísticas en todas estas neuroimágenes en estos pacientes. Y vean acá las calcificaciones, como se observa en esta neuroimagen, a nivel de la corteza frontal, de la corteza acá frontal y en el ganglio basal. Para el manejo, si el paciente tiene edema cerebral, administre corticoides. Si el paciente tiene encefalitis, no se deben utilizar antiparasitarios debido a que la ruptura de estos quistes pueden aumentar el proceso inflamatorio y generar una compresión de la bóveda intracraniana y por lo tanto edema e hipertensión intracraniana. Si el paciente tiene hidrocefalia, considere el manejo neuroquirúrgico. Si los pacientes tienen crisis epilépticas, pues manéjelo con anticonvulsivantes. Si el paciente tiene menos de 2 quistes, el manejo será con albendazol a las dosis que ya dijimos por 14 días
máximo 1200 miligramos al día. Si hay más de 2 quistes, el manejo será con albendazol más praziquantel 50 miligramos kilo día cada 8 horas por 14 días, 2 semanas. Se deben administrar antiinflamatorios previos a los antiparasitarios por ese efecto de ruptura de los quistes y aumentan el proceso inflamatorio a nivel intraparenquimatoso. Y realice neuroimágenes cada 6 meses para evaluar la respuesta al tratamiento y si hay recidivas o lesiones quísticas en el sistema nervioso central. Espero les sea de utilidad.